Hoy vamos a enfrentar o vamos a acompañar a Abraham a su prueba más difícil y además el pasaje o la escena más hablada y más comentada de toda la historia de Abraham. Todas son muy conocidas y famosas y es difícil establecer una, pero sin duda alguna sobre la que más se ha escrito y sobre la que más ha dado a comentar es precisamente esta que vamos a ver hoy, y vamos a intentar dar algo de respuesta a todo lo que presenta. La historia en sí es muy sencilla, la narrativa es muy básica, por decirlo así, está muy enfocada en la acción, en cómo se desarrolla. Esto genera pues que nos preguntemos muchas cosas que nos explican y luego además pues también genera pues un poco de preguntas en cuanto a qué es exactamente lo que sucede o por qué está ahí la historia. Pero antes de nada vamos a leerla, vamos a leer Génesis capítulo 22, lo vamos a leer entero como solemos hacer. Génesis capítulo 22. Génesis 22, versículo 1 dice: aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre del Señor: proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus mozos y se levantaron y fueron juntos a Beerseba, y habitó a Abraham en Beerseba. Y aconteció después de estas cosas que le dieron noticia a Abraham, diciendo: he aquí que Milca también le ha dado a luz hijos a tu hermano Nacor. Uz su primogénito, Buz su hermano, y Kemuel padre de Aram, Keset, Azó, Pildas, Gidlaf y Betuel engendró a Rebeca. Estos 8 hijos dio a luz Milca a Nacor, hermano de Abraham. También su concubina, de nombre Reuma, dio a luz a Teba, a Gaham, a Tajas y a Maaca.
Muy bien, hasta aquí la lectura. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios y Padre, pues nos acercamos, Señor, a este momento, cumbre, Señor. Igual que esta mañana nos acercamos a otro monte especial, otro monte de revelación y otro monte, Señor, donde tú de manera soberana vas a manifestar tu grandeza, tu gloria y tu pacto. Te pedimos, Señor, que nos des entendimiento para comprender este texto y que podamos glorificarte y honrarte en toda adoración y amor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues el día de hoy va de montes. Si esta mañana estábamos viendo el monte de la Transfiguración, hoy vamos a ir a otro monte no menos importante también en la historia de Abraham, que es el monte Moriah. Más bien dicho, la tierra de Moriah, porque aquí no se identifica en este texto al monte como Moriah. Ahora entraremos en todo el detalle de esta palabra. Pero, como decía al principio, este texto, aunque es sencillo, la historia es bien sencilla, produce en nosotros una gran serie de preguntas que son de difícil resolución. Y ha sido así a lo largo de la historia de todas las personas que se han enfrentado a este texto y que han intentado dar una explicación. Desde el acercamiento de filósofos ateos como Immanuel Kant, que dicen que este texto pues, es simplemente una aberración, cómo un Dios puede decir que mates a tu hijo, hasta filósofos existencialistas como Kierkegaard, que nos hablan de que hay, digamos, como dos Abrahams en esta historia, el Abraham que sufre y el Abraham que se manifiesta con fe ante Isaac y ante Dios, ¿no? Intentando internalizar un poco los sucesos de Abraham. También ha levantado diferentes preguntas o intentos de acercamiento al texto desde la perspectiva más judía, tanto Maimónides o Ramban, ¿vale? el judío catalán, han intentado acercarse a este texto desde una manera más utilitaria, viendo un poco los propósitos de por qué Dios hace esto y no tanto entrando un poco en el significado difícil del texto. Así que vamos a intentar también acercarnos a este texto con temor, con reverencia, intentando comprender esta historia. Y quisiera en primer lugar acercarnos desde la perspectiva de lo que es el texto dentro de su contexto más inmediato, que es el paralelismo que tiene con la historia de Ismael. Esto creo que va a ser importante. Ahora os estoy compartiendo el PowerPoint. Si lo estáis viendo, me levantáis la mano, me hacéis así, ¿vale? Muy bien. Muy bien, vamos a ver un poco para ayudarnos en el contexto y para entender el porqué del lenguaje que hay. Porque, como hemos dicho, a nosotros nos hacen muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sintió Abraham durante todo el camino? ¿Durmió durante esas 3 noches? Son preguntas que todo padre y que todos nosotros nos estaríamos haciendo ante una situación así. ¿Qué estaba sintiendo Isaac? Porque vemos que Isaac era suficientemente mayor para llevar leña pesada durante el trayecto, pero al mismo tiempo hace preguntas que son obvias, así que podríamos decir que tiene entre 8, 12, 10 años. ¿No? Es una sugerencia simplemente, ¿no? Pero ¿qué está viendo Isaac? ¿Qué está sintiendo? ¿Le vale la respuesta que le dice a Abraham en ese momento? ¿Qué experiencia posterior tiene después de este evento? ¿No? Si hoy en día estaríamos viéndolo desde una perspectiva psicológica. ¿Tuvo algún trauma? ¿Le ayudó a acercarse más a Dios? No nos dice tampoco dónde está el Moriah, ¿vale? La ubicación exacta de la montaña no se dice en este texto. Ni el tiempo, aunque dice 3 días, ahora veremos qué posibles significados tiene este 3. Es decir, hay muchísimas preguntas que el texto obvia de manera descarada.
Y esto lo hace, por un lado, porque es narrativa hebrea, y la narrativa hebrea, digamos, que se centra en el desenlace. Vemos en las acciones que transcurren una detrás de otra y en los diálogos, y deja muchas otras cuestiones que para nosotros en el día de hoy son muy vitales, pero no lo es para el desarrollo de la historia. Y como decía, además hay que añadir a esto que hemos de ver que se está usando el lenguaje y la forma de la experiencia de Abraham con Ismael. Y esto arroja también algo de luz a este texto. Vamos a ver algunas de estas similitudes. Principalmente son similitudes en la fonética hebrea. Así que aunque os he puesto en castellano y muchas traducciones, pues también vamos a ver que es muy similar. Principalmente es en la fonética hebrea que vamos a ver el paralelismo de estas dos historias. Esto es importante porque recordemos que el acceso a la Biblia, y en este caso pues a la Torá, no ha sido siempre un acceso fácil. Ha habido que esperar hasta la invención de la imprenta para tener una accesibilidad casi total, y ahora ya con Internet, pues ya no digamos, a todos estos textos. Así que estos textos serán memorizados. Así que una ayuda para la memorización consiste en la repetición de palabras similitudes. Por un lado, nos ayudan a enlazar mentalmente los textos, a ponerlos en paralelo, y al mismo tiempo nos ayudan en la memorización. Tristemente, como creo que ninguno de nosotros tiene memorizados estos textos palabra por palabra, pues nos perdemos este detalle. Así que una ayudita para todos nosotros en forma de visual. En cooperativa de Isaac e Ismael. Bueno, en la primera, en la parte de la izquierda es Isaac y en la parte de la derecha es Ismael. Versículo 15 del capítulo 16 dice: y Agar le dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. El nacimiento de Isaac y de Ismael se describen con las mismas palabras, y también el momento en que le pone el nombre que Dios le había dado. Son exactamente las mismas palabras. ¿Vale? Y Sara concibió, lo veis ahí en negrita, y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho, y Abraham le puso el nombre de Isaac, lo podemos sustituir por Ismael, si estuviésemos en el capítulo 16, al hijo que le dio a luz Sara. Muy bien. Otra cuestión importante es que en las dos veces que Dios habla, hay una forma verbal que es de la palabra decir, ¿vale? Y sale exactamente iguales. ¿Vale? Me lo salto porque esto es un poco más técnico. El siguiente texto, la sucesión de acciones que toma Abraham después de escuchar lo que tiene que hacer tanto con Ismael y con Isaac son exactamente las mismas. Se levantó, 21:14, se levantó 22:13. Además, se levantó muy de mañana en los dos textos. Después, el verbo tomar. Una es para tomar con él a los dos mozos en el capítulo 22. En la historia de Agar tomó pan y odre. Y continuado con el verbo ir, ¿vale? Que dijo, y ella se fue, y anduvo errante por el desierto de Berseba, 21:14. Y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Así que es fácil recordar las dos historias de Abraham y de Isaac porque suceden por la mañana, se levanta Abraham, toma algo y además se va. La persona que se va en el primero Agar y en el segundo Abraham. Hay más que estos, ¿vale? He puesto unos cuantos, ¿vale? Pero creo que más que suficientes, ¿vale? Para tener una mirada del paralelismo que existe entre las dos historias y que podemos a veces perder de vista. Versículo 21:15, la madre acompaña a su hijo al lugar de su muerte. ¿Vale? Vamos a leerlo. Dice 21:15, y el agua en el odre se acabó y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Así que ella toma al hijo para dejarlo morir, y en el 22:10 dice, entonces a Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Así que en los dos casos, el padre que está presente, uno la madre y el otro el padre, son los que toman la acción para dejar morir o para asesinar a su hijo. Además, la fonética es prácticamente igual. El 21:15 es Batashlech y en el 22:10 es Vayishlach.
Katashlesh, Mayislach, está formada por las mismas consonantes en hebreo del verbo. Muy bien. 21:17, una voz celestial salva al muchacho en el último momento. Dice, y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. 22, capítulo 11, más el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Así que tenemos en los dos casos que una voz celestial en el último momento salva al hijo que iba a morir. Además, en el 21:16 también se utiliza el mismo verbo y de la misma manera alzó, en el caso de Agar, alzó el llanto, 21:16, y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y en el 22:13, entonces Abraham alzó los ojos y miró. Y justo después de los dos casos, tanto de Agar que alza su llanto y Abraham que alza su vista, inmediatamente después viene la salvación de Dios. Agar alza su llanto, Dios la oye, Abraham alza su mirada y ve la provisión de Dios. Otra de los paralelismos que existen es que el ángel usa las palabras temor, escuchar, Dios y voz para hablar con Agar, y las mismas palabras las usa para hablar con Abraham en los dos versículos con los que habla. En el 21:17, y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído. La voz del muchacho en donde está. Versículo 12 del capítulo 22, dice, y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios. El ángel anteriormente le había dicho, no temas, ya que no has rehusado a tu único hijo, versículo 18, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Muy bien. Y el último apunte, aunque hay otros, las palabras del niño y mano para salvarle. 21:18, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. La palabra para muchacho, para niño, es la misma, que es Nahar, es la misma que para mano, que sale en el 22:12. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho. Muy bien. Hay algunas más, pero al menos sirven de muestra que la estructura del texto, de la narrativa, está hecha con un propósito de asimilar y de comparar mentalmente tanto la historia de Ismael como la historia de Abraham. Y eso nos arroja luz para entender el propósito del texto, que es ver a Abraham desprendiéndose de sus dos hijos por su confianza o en confianza de la promesa de Dios de salvarlos. Así que esta es una clave interpretativa. Luego hay otra luz que hay que arrojar sobre el texto, que es que este texto ha de estar también puesto en paralelo o contraponerlo con el inicio de toda la narrativa que se encuentra en el capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1, dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. En este texto tenemos un imperativo, vete, y una descripción de lo mismo, que va de lo general a lo más concreto, tierra, tus parientes y de tu padre. De lo más general a lo más concreto. Vamos ahora a nuestro texto 22:2, y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, toma es un imperativo, igual que vete, tu único, a quien amas, a Isaac. De nuevo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac. Podríamos decir tu único hijo y podríamos mejor decir a Abraham, bueno, tengo dos,
único hijo de Sara y único hijo de Ismael. ¿A quién amas? Bueno, amo a los dos, pero al final es más concreto todavía, es a Isaac. Y ya no queda lugar a dudas de a quién se está refiriendo Dios. Así que existe este paralelo entre el capítulo 12 y el capítulo 22. Ahora, ¿con qué intención hay este paralelo? Pues por recordarnos que la prueba que se encuentra en el versículo 1, aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham, tiene que ver con si Abraham sigue permaneciendo fiel a Dios tanto en la dificultad del capítulo 12.1, cuando no tenía esperanza de tener hijos, como ahora que ya lo tiene. ¿Sigue siendo Abraham el mismo que quiere obedecer a Dios? ¿O Abraham ya no quiere seguir a Dios de la misma manera porque ya tiene lo que quería, que es el hijo de la promesa? ¿Ha cambiado el amor de Dios, el amor de Abraham a Dios porque ha obtenido por fin lo deseado? En otras palabras, el texto se pregunta por qué sigue Abraham amando a Dios o no. Y esto se enlaza con el capítulo 12, versículos 1 de la promesa. Muy bien, ¿alguna cuestión un poco técnica del texto o algunas palabras importantes que me gustaría destacar? Lo primero es que Dios prueba a Abraham y esto no significa que Dios tienta. Si recordáis, Santiago nos dice que Dios no tienta a nadie. Así que el propósito de la prueba es siempre fortalecer la fe de Abraham y mostrar algo de Dios que Abraham no conocía. Es decir, es crecimiento espiritual. A pesar de que la prueba sea bien difícil, el propósito de Dios no es que Abraham caiga. Él lo ha escogido, sino que es que Abraham se fortalezca en su Señor y lo ame completamente. Tenemos textos donde Dios hace eso. Éxodo 15:26, ahí tenéis unos cuantos, os pongo uno. Éxodo 15:25, entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol, estamos hablando de Moisés, y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios le dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Así que Dios constantemente, es una constante y es un patrón bíblico, prueba a aquellos que son su pueblo o afirman ser parte de su pueblo, como en esta situación donde había escasez de agua y se plantea la pregunta de si Dios es capaz de proveer agua dulce. O en Jueces 3:1, y estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Cuando Israel va a tomar posesión de la tierra prometida, aún existen algunas naciones que tienen que ser echadas por la fe en Dios de su pueblo y por eso son probados. Podríamos seguir con más ejemplos. Esta es una de las cosas que nos llaman del texto, ¿por qué Dios prueba a Abraham? Y surgen otras preguntas que intentaremos abordar, pero que vemos que es algo establecido en las Escrituras, que Dios prueba a su pueblo. Muy bien. Vamos con otra, es la tierra de Moriah. Vale, versículo 2 dice, toma ahora a tu hijo, tu único a quien amas, Isaac, y ve a la tierra de Moriah. La única otra referencia en la escritura a Moriah es en 2 de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, que es donde va a ser construido el monte de Salomón, en la tierra que David compró a Ornán el Jebuseo. Y el cronista identifica ese monte con el monte Moriah. La cuestión que surge o que se debate en los comentaristas y que realmente no es trascendental para la historia es si este monte Moriah es el mismo monte que de esta historia que estamos teniendo o que estamos viendo ahora. La respuesta es inconclusa, ¿vale? Como muchas cosas en las escrituras, no podemos saberlo a ciencia cierta. Dice el texto que tenemos la tierra de Moriah, la región, no tanto la montaña, aunque toda la acción sucede en una montaña,
sucede en la tierra, así que puede ser una región amplia. Lo que dice el texto es que está a 3 días de Beersheba y que camino de 3 días de Beersheba, lo que hace Abraham es levantar la vista y dice que vio de lejos el monte. Ahora, si este monte, dicen los que conocen el terreno, es Jerusalén, a 3 días de camino desde el sur, no se ve el monte Moriah. ¿Por qué? Porque hay otros montes delante que lo tapan. Así que esta es una de las objeciones, digamos, a el enlace exacto de este monte con el otro monte. Otra de las cuestiones difíciles de conocer es estas expresiones acerca del tercer día como un evento inminente. Algunos proponen, y se ha encontrado en algunos textos, que 3 días es una manera de expresar algo que va a suceder de manera inminente, no un tiempo fijado exacto. Y tenemos todos estos versículos donde acontecen cosas a los 3 días. Por ejemplo, Génesis 34, 25 nos dice... Ahora la pongo. Vale, este no, el siguiente. Vale, pues no lo tengo, pensaba que lo tenía el versículo. Es cuando los han sido circuncidados aquellos que habían violado a la hermana de los hijos de Jacob, y nos dice el texto en Génesis 34, 25 que esperaron al tercer día, el día de máximo dolor, para matarlos a todos. Y luego, cuando Dios se aparece en el monte Sinaí, también nos dice que se aparecerá al tercer día. Y en Éxodo 19:11 y en el 19:16. Les da 3 días para prepararse y el tercer día se prepara. Simplemente no se sabe si es una referencia exacta, que podría serlo, a 3 días de camino, o si es una referencia aproximada, o una estilística, digamos. Si os estáis perdiendo mucho, estamos intentando ubicar exactamente si el monte Moriah es el mismo que el monte donde se construyó el templo. Como bien decía, por estas cuestiones es difícil. Otra de las cuestiones que se preguntan, y como decimos el texto no quiere responder estas cosas porque está puesto para otras, es ¿por qué lleva leña a Abraham? Si resulta que es el monte Moriah, en el monte Moriah está rodeado de bosques, el que se identifica después con el templo de Salomón. Así que, ¿para qué cargar 3 días con leña si el lugar donde vas a estar ya tiene leña? Podríamos responder que quizás no lo sabía Abraham antes de llegar. Pero bueno, como veis, hay muchos planteamientos que nos dejan con la pregunta en el aire. Y tampoco la definición etimológica de Moriah nos ayuda en este sentido. No se sabe a ciencia cierta lo que sabe Moriah. Hay desde la idea de que es mi maestro, ¿vale? Porque Moré en hebreo es maestro, hasta que podría ser una referencia a Hamor, que es precisamente de donde es Ornán el Jebuseo. Así que, bueno, os lo estoy diciendo muy rápido para que veáis que hay mucho debate sobre este tema, pero ¿por qué quizás el cronista escribió o relaciona que el templo lo escribió en el monte Moriah? Porque se define que en la región de Moriah se define como el monte del Señor. Versículo 14 dice, en el monte del Señor se proveerá. Y el templo de Salomón se construye porque va a ser precisamente el monte del Señor. Allí donde por excelencia la presencia de Dios va a estar para el pueblo de Israel. Es posible, solo lo apuntamos con un es posible, que por esta razón use Moriah, el cronista, y no se use nunca más en las Escrituras. Muy bien. Dejamos aquí este pequeño debate no trascendental para nuestra historia y sí que vamos a ir intentando responder algunas preguntas más trascendentales que salen del texto. En primer lugar, una de las acusaciones que se hacen a Dios desde este texto es precisamente que Dios es un sádico porque manda matar a el hijo de Abraham. Es decir, manda a que el propio Abraham mate a su propio hijo. Es sabido
Perdón, que se me ha ido el... Vale. Con estos dos textos tenemos bien claros que Dios aborrece esta práctica que se practicaba en la tierra de Canaán y es una de las cuales, por las cuales echa a todas las naciones de Canaán para que habite Israel y las cuales dice estrictamente que no imiten, que Dios aborrece el sacrificio de hijos para adorarlo. Jeremías 19:5, y han edificado los lugares altos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego como holocaustos a Baal, cosa que nunca mandé, ni de la cual hablé, ni me pasó por la mente. Otro texto es este de Miqueas 6:7. Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite. Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. La respuesta es no. Ninguna de estas cosas agrada al Señor y, como sabemos, lo único que agradó al Señor es el sacrificio de su propio Hijo. Así que está bien atestiguado que el Señor no desea la muerte de los hijos como manera de aplacar su ira o de adorarle. Entonces, sigue la pregunta vigente. ¿Por qué Dios manda a Abraham sacrificar a su hijo si conocemos por textos posteriores que Dios no quiere la muerte de los hijos? Pues aquí solo cabe responder de la siguiente manera, que a mí se me ocurra. Es que Dios pide el sacrificio de su hijo de la misma manera a Ismael que a Isaac, en base a que él lo va a salvar. Dicho de otra manera, tiene que, lo que está probando no es tanto la manera en que tiene que morir su hijo, sino la manera en que Abraham tiene que confiar que ese hijo va a vivir. Así que no es tanto una manifestación de que Dios desea la muerte como de un hijo como adoración, sino que, como decía, estamos comparando las dos historias. Abraham tiene que mandar a Ismael al desierto a morir. Ahora, enviarlo a la muerte, enviarlo al desierto con poca agua y con poco pan, es lo mismo, como decíamos ayer, que matarlo. De manera indirecta, pero es dejarlo morir. La única esperanza que hay para Ismael es que Dios lo sostenga y lo salve. En este sentido, la única esperanza que tiene Abraham es que Dios salve de alguna manera a Isaac. Y tiene que saberlo porque Dios es el Dios de vida. Lo enlazábamos con Génesis capítulo 12. Ha manifestado Dios constantemente que donde hay esterilidad, Dios puede crear vida. Donde hay muerte, Dios puede hacer de la nada que haya vida. Lo ha demostrado con Abimelech, cerrando primero la matriz de su mujer y sus siervas y después abriéndola. Y lo ha hecho al final con Sara, con alguien que estaba doblemente, incluso quizás podríamos decir triplemente muerto. Sara no podía tener hijos porque era estéril, pero además no podía tener hijos porque era mayor. Ya se le había cesado el periodo. Pero nos dice además el texto que Abraham también era viejo, pareciendo indicar que tampoco él podía tener hijos. Sin embargo, de este matrimonio, en el cual solo se puede esperar muerte, por los medios naturales, Dios ha creado vida. Ahora, en base a la promesa de Dios, cabe esperar que haya vida. Y es este el contraste. No tanto en la acción de que tenga que matarlo, en qué sucede si muere. ¿Confiará Abraham en Dios, que es el Dios de vida? ¿O, sin embargo, el amor que tiene por su hijo, el saber que ya tiene la promesa, va a inclinar su corazón a buscar otra vía?
Intentaremos desgranar un poco esto en un momento, sí, algo que el texto no nos dice exactamente, pero intentaremos ver un poquito qué puede haber pasado en el interior de Abraham. Otra cosa a apuntar en el versículo 2, y ofreció allí, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y es significativo las constantes veces que Abraham se desprende de su familia. En Génesis 12:1 se desprende de sus padres y de toda la familia, pero por acción propia se desprende de su mujer en 2 ocasiones, a las cuales Dios le devuelve. Se desprende también en 2 ocasiones de la sierva, la madre de su hijo Agar. Y de nuevo, Dios le manda que se desprenda de su hijo. Es curioso notar que esta constante en la vida de Abraham, que tiene que enfrentar la pérdida de las relaciones, ya sea porque el Señor se lo pide, ya sea porque sus propias acciones de pecado le llevan a ello. Muy bien. Dice, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Otra nota curiosa del texto es que pintan allí los mozos, porque nos dice que quien va cargado es Isaac y quien lleva además el utensilio, el cuchillo y el fuego es Abraham. Así que se supone que llevarán comida. Los mozos para el camino, pero son, en la historia, son meras espectadores de la historia. Lo que sí que notamos en este texto son 2 veces en las que Abraham manifiesta fe. Y lo sabemos porque Hebreos nos lo dice y nos lo confirma. Se podría interpretar de 2 maneras esta respuesta de Abraham. Dice, o esta indicación, adoraremos y volveremos a vosotros, volveremos a los 2, pero sabía que lo iba a matar. Entonces podríamos decir que a lo mejor se lo dijo para no tener que dar explicaciones a sus mozos, pero sabemos por la epístola a los Hebreos que Abraham estaba confiando plenamente en que Dios iba a levantar a su hijo de entre los muertos. Es lo mismo que notamos en la respuesta que Abraham le dijo a Isaac. Dice, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los 2 iban juntos. Ahora, en este versículo 8 cabe la posibilidad de otra lectura, que sería la siguiente. Dice, y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, tú, hijo mío. Es decir, en hebreo se puede leer esto como la dirección a quien le estás diciendo la respuesta o como una posición de holocausto. Tú eres el holocausto. Podría ser por el hecho de que Isaac no contesta nada y que en el momento en que lo atan, el texto dice que está dócil. Evidentemente el texto está resaltando la obediencia de Isaac. ¿Pero por qué estaba Isaac obedeciendo? Quizás fuese porque ya había asumido que la respuesta de Abraham implicaba que él era precisamente el holocausto, ¿no? El cordero a sacrificar. Muy bien, así que esto es un poco la historia hasta el desenlace final. Como veis es muy breve, aunque nos plantea muchas preguntas y muchas inquietudes. Ahora, ¿qué estaba sucediendo en el corazón de Abraham? Como hemos dicho, entramos en un terreno que el texto no afirma. El texto afirma su obediencia plena y constante a la promesa. Ahora, en el capítulo anterior ya nos ha dicho lo mucho que amaba Abraham a Ismael. Y si el contemplar la posible pérdida de Ismael producía en Abraham una angustia terrible, ni mucho menos podemos esperar aquí, a pesar de la esperanza en la resurrección, que el hecho de matar a su hijo fuese a ser fácil. Evidentemente caeríamos en un error total
Si pensásemos, como muchos dicen, que en aquella época eran como más o menos bestias, que mataban y morían las personas y no les importaban, que ahora somos muchos más civilizados y cultos. Esto ni mucho menos es verdad, y aún menos cuando tienes que matar a tu hijo, a quien amas. Solo podemos llegar a estremecernos al pensar en cómo tiene que responder a Abraham a su propio hijo. El texto avanza de nuevo con una tensión enorme. Se dice que van juntos a lo largo del camino, pero no se nos dice ningún tipo de conversación que haya entre ellos. Y estamos a la espera. ¿Cuándo Isaac se va a dar cuenta de que él es el sacrificio? Y en el versículo 7 es cuando nos lo dice, ¿no? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Cómo respondió Abraham? ¿Cuánto tiempo tuvo que estar angustiado, meditando en de qué manera le iba a decir a su hijo que él era el holocausto? Y no solo que él era el holocausto, sino que él lo iba a matar. Solo de poder pensar en la mirada de Isaac, uno tiene ganas de echarse en la cama y no levantarse durante unas cuantas semanas. ¿Cómo le dices a un hijo que no lo puede salvar cuando está enfermo? A tu propio hijo. Que esta enfermedad probablemente es terminal. Pero ¿cómo le dices aún más a tu hijo que va a perder la vida por tu mano? Y además que esto es en obediencia a Dios. El texto no se para, como hemos dicho, en los sentimientos de Abraham. Pero evidentemente la prueba está incluida. No solo de confiar en la resurrección de Dios, sino de confiar a pesar de cuánto ama a Isaac. ¿Ama Abraham a Dios de balde? Podría sonar aquí como Satanás le dijo sobre Job a Dios. ¿Cómo amamos nosotros a Dios? ¿Ponemos por delante nuestros seres queridos? Y esto no es decirlo de una manera fría. El dolor, las lágrimas están incluidas. Pero ¿a quién amamos más? ¿A Dios o a aquellos a los que Dios nos ha dado? Esto es la que tiene delante Abraham. Algo terrible. Dice, versículo 9, llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar. Como tantas veces, hasta 3 veces nos dice la narrativa de Génesis que había hecho. Sin embargo, esta vez es muy distinto. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Quizás una de las gracias que tiene este texto, gracia en el sentido de favor, de misericordias, es no decirnos exactamente cuáles eran las emociones de Abraham y centrarse en la obediencia que él tuvo. Dice, y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. La decisión estaba tomada. Lo único que valía en este momento es la confianza en Dios. Va a obedecer y se va a abandonar en Dios. Nos suenan aquí también las palabras del apóstol Pablo, cuando en un momento de dificultad pensó que en él ya estaba la sentencia de muerte, para que su confianza en su salvación no estuviese en él, sino en Dios. Hasta este punto ha llevado Abraham a Dios. La salvación no descansa
en nada de lo que pueda hacer Abraham. Ni siquiera en la provisión de este hijo, ni en su cuidado, ni en intentar ayudarlo a crecer de la mejor manera. Ahora ya está entregado a Dios y ahora solo queda en las manos de Dios. Llegado a este punto es cuando Dios interviene. Y es cuando hemos leído que la misericordia del Señor se presenta a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y este heme aquí, ¿cómo tiene que haber sonado? Esperanzado, entre lágrimas. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no has rehusado a tu hijo, a tu único. Y podemos imaginar el sentimiento de Abraham, de que el Dios de misericordia, el Dios de vida, ha detenido este acto tan difícil. Pero esta historia sigue planteándonos una pregunta. ¿No podía haber Dios probado de otra manera a Abraham? ¿Tenía que ser precisamente esto? Y la respuesta, evidentemente, no la tenemos en Génesis, sino que la tenemos en el Nuevo Testamento. El cuchillo que se levanta es el cuchillo del que le está diciendo ahora mismo que se detenga. El cuchillo de Dios, el Padre, sobre su Hijo. Dice, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu Hijo, tu único. Único en el sentido de amado. Dios el Padre también puso a su Hijo sobre un monte. Al Hijo que amaba profundamente. Y aunque en esa escena tampoco se nos dice los sentimientos de Dios el Padre, de lo que tenía que suponer o de lo que supuso para Dios el Padre matar a su Hijo y poner en él toda su ira que este mundo infiel merece. Cuando él bajó la mano, nadie la detuvo. Y gracias a Dios que nadie la detuvo, porque si no, ni tú ni yo estaríamos hoy aquí, ni tendríamos la opción de conocer a Dios y de amarle por siempre. Así que esta historia hemos dicho que se debe de leer a la luz de Ismael, pero sobre todo se debe de leer a la luz de Jesucristo y de la cruz del Calvario, de cómo Dios el Padre pagó todo el pecado justo que merecemos nosotros en la persona de su Hijo, y de cómo Isaac es tipo también de Jesús. En esta historia, Isaac obedece de manera fiel, subordinada y callada, en plena confianza de lo que iba a hacer Abraham y Dios. Jesús, de manera callada, a pesar de las acusaciones que le hacían, y en plena obediencia, subió a la cruz del Calvario por amor a nosotros. Isaac no es sacrificado, pero sí que lo es un cordero. Y conocemos que el cordero es el cordero que quita el pecado del mundo, en boca de Juan el Bautista, cuando ve a Jesús. Así que esta historia apunta a Jesús tanto en la persona de Isaac como en la persona del cordero. ¿Cómo podemos volver a Dios? Es la pregunta que hace Génesis. Y la respuesta en el capítulo 15 es creyendo en Dios. Y en este capítulo 22 se amplía diciéndonos que es creyendo en la provisión de Dios, en lo que Él va a proveer para salvarnos. Será luego en Éxodo que nos explicará que es la sustitución por el Cordero Pascual la que nos va a salvar y que Jesucristo es ese Cordero Pascual. Pero en Génesis tenemos esta manifestación que nos apunta al Hijo, que es aquel que en plena obediencia
va a morir en manos de un Padre que lo ama profundamente para dar vida al resto del mundo. Este es el amor de nuestro Dios. Y ante esta visión grande y gloriosa de lo que le ha costado a Dios el Padre que tú y yo estemos con Él para siempre. De la misma manera que esta mañana veíamos que es necesaria ver la gloria de Cristo para enfrentar el Calvario. Entender y comprender el amor de Dios el Padre por el Hijo, que es el amor de Dios por ti y por mí. Es necesario para enfrentar nuestro propio monte Moriah, nuestro propio día de la prueba. Mientras estemos aquí, vamos a ser probados. Seguramente con momentos absolutamente difíciles y terribles, en los cuales nuestra única esperanza son las promesas de Dios, el amor de Dios y la gracia de Dios. Si estás pasando por una situación difícil, si ya la has pasado o la pasarás en el futuro, que sepas que Dios te ama tanto que puso en el monte del Calvario a su propio Hijo para que puedas tener relación con Él. Y que a pesar de lo duro que estés pasando este momento, Dios te ama profundamente. Aunque las circunstancias no te lo digan, aunque parezca todo lo contrario, Dios te ama y te va a dar vida en el día final. Acabamos con la bendición de Dios. Una vez superada la prueba, y cuando todos nosotros superemos la prueba, escucharemos, aunque adaptadas las palabras, estas mismas palabras. Versículo 17, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Por muy difícil que sea la situación, obedece la voz de Dios, por amor a Dios. Porque al final escucharemos, sin lugar a dudas, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Un gozo de una bendición sin igual. Que dice el apóstol Pablo que los sufrimientos de aquí son como nada comparados con la gloria que vamos a tener allí. Oremos. Bendito Dios y Padre, esta historia, Señor, es conmovedora y es dura. También levanta muchas preguntas. Pero es absolutamente increíble tu respuesta al problema del ser humano en la cruz del Calvario. Te alabamos y te bendecimos y nos maravillamos de la obediencia de Abraham y de Isaac. Pero aún nos maravillamos mucho más de la obediencia de tu Hijo, que vino a este mundo para cumplir tu voluntad y ser puesto como sacrificio por mí. Te doy las gracias, te alabo, te bendigo, te bendecimos, porque nos amas, sin merecerlo, pero aún así nos amas y nos ofreces tu gracia y tu perdón. Lo tomamos en el nombre de Jesús.